Que Dios lo bendiga grandemente. Por favor, busca obtener tus Biblias. Lo que queremos bendecir, que usted recibe la bendición completa. Toma tus Biblias. Asegúrate de invitar a toda la gente de tu grupo. Asegúrate de a alguien que por favor no sigue sufriendo en silencio. Diga a alguien que ninguna parte de la Biblia dijo que los cristianos venían a vivir escasez, miseria. Invita, como usted puede, a todo tu contacto. Solamente lo más importante es que usted escuche una palabra del cielo para tu vida. Una palabra del cielo para tu vida. Por lo que tiene las Biblias, rápidamente corre en el libro de 1 de Samuel 9. En el libro de 1 de Samuel 9, usted recibirá una bendición para tu vida, para tu familia. La intención que tenemos es que usted recibe la palabra directamente del cielo para tu vida. Es lo que creemos. Yo no vine a contar a usted cómo Juan hice, cómo Isaac, no. Yo vine a traer unas palabras nuevas en tu vida. Yo vine a enseñar a usted lo que usted puede hacer para andar de grande bendición. Comparte a todo tu grupo. Diga a alguien que por favor no sigue sufriendo en silencio. No es la culpa de Dios que tu empresa está cayendo. No es la culpa de Dios que ustedes han andado en bancarrotas. No. No es la culpa de Dios que tu esposa se fue de la casa. Tampoco no. No es la culpa de tus hijos, no es la culpa de tu marido. Yo vine con unas palabras a ayudarte a salir de la oscuridad. Yo vine a crear unas palabras del cielo para tu vida. La bendición de esta noche está sobre el libro de 1 de Samuel 9, a donde lo vamos a ministrar solamente con el versículo 6, el versículo 10. Gracias, Señor, por tus palabras que será predicado en este momento. Señor, abre los cielos en favor de toda persona que se va a conectar. Triple bendiciones a las personas que van a compartir, Señor, este video. Que el Dios del profeta Pascal cambie las atmósferas de cada persona que será en su pantalla, en su televisión, mirando por internet, por YouTube, mirando, Señor, este video. Bendiga grandemente el apóstol Martín Castro en Colombia, y la pastora Silvia. Acá en Ecuador, bendiga grandemente la presidenta de la Iglesia Cristo Sana y Salva, Señor. Respalda en Brasil, en Colombia, en toda parte a donde hay la Iglesia Cristo Sana y Salva. En toda parte del mundo, en Florida, en Barcelona. Bendiga en toda parte del mundo que hay la Iglesia de Cristo Sana y Salvas. Bendiga también a los pastores que me están escuchando, Señor, que está conectado con una alianza, conectado, Señor, orando para que todo lo que se conecta reciba su bendición. Señor, que tus palabras corren y cambia vida, sana vida, en tu poderoso nombre. Oramos y decimos amén, amén, amén. Vamos a ministrar la palabra de Dios en 1 de Samuel 9, de 6 a 10. Nos dice de esa siguiente manera. 1 de Samuel 9, de 6 a 10. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual aprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestro alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió
el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se lo llamaba evidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Gloria al Señor. Si deberíamos dar el título, mira por acá todos, si deberíamos dar el título del mensaje, nos diríamos detener el espíritu destructor de boda. Yo repito, detener el espíritu destructor de boda. Subtítulo, los beneficios de la fe. Usted como yo sabemos que todos tenemos fe. Creemos en Dios y esperamos en Dios, pero en realidad, ¿qué nos trae? Usted tiene fe, yo tengo fe, todos tenemos la fe, todos esperamos en Dios, pero ¿qué nos trae? La fe debería ayudarnos a ser humildes y a escuchar los consejos. Y yo lo pregunto a usted, tú que me estás diciendo que usted tiene fe, la fe que usted tiene te ayuda a escuchar los consejos. La fe que usted tiene te ayuda a ser humildes. Debería ayudarnos en todos los sentidos. La fe debería ayudarnos en todos los sentidos. Yo repito, todos tenemos la fe, todos creemos en Dios, todos esperamos en Dios, pero ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? La fe debería ayudarnos a ser humildes y a escuchar los consejos. Es lo que debería ayudarnos la fe. Usted va a ver toda la calle, los cristianos, llenos a las iglesias, cada dices, yo tengo fe, pero tu fe te trae a ser humildes. Esa es la palabra del cielo para tu vida. Usted me va a preguntar, pastor, ¿dónde está escrito eso? La fe debe ayudarte a escuchar los consejos. ¿De qué fe usted está hablando? La fe debería ayudarnos en todos los sentidos. La Biblia declara que la soberbia procede a la caída y la humildad procede a la gloria. Es lo que dice la Biblia. Varias personas se quedaron orgullosas sin saber que son orgullosas. Y estas personas se quedaron años sin evolución. Muchos cristianos pierden años. Ahorita estamos, si usted va a ver, estamos en 2022. Algunos están viviendo todavía 2015. Algunos están viviendo 2010. Y la palabra que escuchamos de la boca de todos los cristianos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Cómo Dios te va a escuchar? Usted dijo, tú tienes fe, pero tu fe no te ayuda a escuchar los consejos. Una persona que tiene fe tiene que ser humilde, tiene que escuchar los consejos. La fe no es solamente levantar los cadáveres. La fe no es solamente obtener 10,000 miembros a la iglesia. No, porque la Biblia dice que muchas personas son destinadas para terminar el infierno, lo que no quiere escuchar. Por eso que muchas personas quedaron muchos años sin evolución. Yo vine a profetizar sobre tu vida, que tu vida tiene que avanzar. Yo vine a decir que tú tienes que ser una gran bendición para tu familia. Yo vine con una palabra a decir que tú no es nacido para sufrir. Sale de la miseria. Hay algo tan grande que Dios quiere. Dios quiere que tomamos la fe, nuestra fe para ser humildes, para escuchar los consejos. Cuando tenemos fe, nos trae un conocimiento que Dios existe.
y que debemos someternos a su autoridad, sin importar nuestra sabiduría y nuestra visión. Debemos saber que no necesitamos humillarnos. Debemos saber que necesitamos humillarnos, es la palabra. Necesitamos humillarnos. Debemos ser capaces de ser personas que acepten reproche sin ofender. Muchos tienen fe, pero si usted ve a decir algo, te sale con todo, sin saber que la fe debería ayudarnos a ser humildes. La fe debería ayudarnos a ser más humildes, escuchar los consejos. Porque cuando no aceptamos los reproches con humildad, terminamos en error. Muchas personas empezaron bien. Hay algunos que me dicen, pastor, ¿qué hago? Mi empresa, pastor, ¿qué hago? Mi matrimonio, pastor, ¿qué hago? Muchos empezaron bien, pero por no escuchar consejo, terminaron en error. Algunas personas tienen problemas para pedir perdón después de una falla. Un error es algo que cualquier persona puede pasar ahí. Pero cuando usted es una persona orgullosa, usted no tendrá la responsabilidad de pedir perdón. Pero ¿cómo debemos y podemos escapar de esta soberbia? Pero ¿cómo debemos y podemos escapar de esta soberbia? Es teniendo fe. Para escapar a la soberbia es teniendo fe. La verdadera fe te lleva a ser humildes. Si ustedes son humildes, ustedes escucharán los consejos. Cuando crees y esperas en algo, esta experiencia y fe te impide de ser ofendido cuando eres insultado o herido. Cuando tenemos fe, esta fe que tenemos tiene que automáticamente debe llevarnos a ser humildes. Muchos dicen, tengo fe, pero ¿de qué fe hablamos? La fe nos ayude a escuchar los consejos. La fe nos ayude a ser de personas verdaderamente sensibles en la palabra de Dios. En todo lugar, no solamente a la calle, no solamente adentro de la iglesia, aún también dentro de nuestra casa. La fe debería llevarnos a ser lo más humildes que posibles. La fe debe ayudarnos a respetar nuestra autoridad, a respetar nuestro pastor, a respetar el cuerpo administrativo de nuestras iglesias. Los cristianos están llorando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No. Usted es descalificado. Usted es descalificado. Porque ustedes no entienden lo que Dios nos enseña al respecto de la fe. La esperanza se convierte en una fuerza que contrarresta cualquier flecha del enemigo que puede ser soberbia en tu corazón. Cuando tenemos fe, esta esperanza de fe que nos ayuda a ser humildes, que nos ayuda a escuchar los consejos, dices claramente, contrarresta cualquier flecha del enemigo que puede ser soberbia en tu corazón. La fe nos impide de ser herido. Cuando una persona tiene fe, la fe te impide de ser herido y ofendidos. Ella nos trae a escuchar y a ser muy humildes. La fe nos trae a escuchar y ser muy humildes. Es lo que es la fe. Cuando crees, tienes que escuchar necesariamente. Y para poder llegar a un nivel de humildad muy alto, necesitamos una fe. No puede ser lo que Dios quiere si usted no tiene la fe. La fe no es solamente para decir que no, Dios existe. Tiene que demostrar en ti con esta misma humildad que estoy hablando.
¿Cuántas veces en la semana usted puede llamar a tu pastor? ¿Cuántas veces usted preguntó qué está comiendo tu pastor? Usted va a decir, tengo fe. Yo predico muy bien, aunque usted levanta un estadio. Si usted no está humilde, usted será descalificado con Dios. Porque la verdadera fe que Jesús necesita a sus hijos, una fe que te trae a la humildad y que te permite escuchar los consejos. Por eso que yo repito, cuando crees, tienes que escuchar. Una persona puede decir que cree en Dios y no escuche. No. Cuando crees, tienes que escuchar necesariamente y pasar por... Y para poder llegar a un nivel de humildad muy alto, necesitamos una fe, una humildad muy noble. Una cosa que no se compra es la esperanza. Entonces, ¿por qué no soñamos? Una persona que tiene la fe puede soñar. Una persona que escucha los consejos puede soñar. Unas cosas que no se compra es la esperanza. Entonces, ¿por qué no soñamos? Debemos soñar porque el soñar cambia y trae la mano de Dios. Y tiene manifestaciones. Las personas que no cambian y no esperan son personas que no sueñan y no escuchan. Muchas iglesias de personas que no cambian, usted va a ver que no sueña. Cuando una persona de la iglesia empieza a decir que yo también quiero ser pastor, yo también se va a portar bien. Cuando una persona ya empieza a soñar que yo voy a ser líderes, yo voy a ser evangelista, se porta bien en sus iglesias para que Dios lo permite. Empiezan a ser humildes, empiezan a escuchar, empiezan a ser parte de la bendición de sus iglesias. Es lo que yo vino a decir a ustedes. Tú no eres nacido para sufrir. Eres una bendición de Dios. Escúchalo, escúchalo. Eres una bendición de Dios. Clemente Dios te quiere llevar a escuchar. La humildad nos prepara para tener un carácter que nos impulsa hacia la elevación. La humildad nos prepara. Cuando eres un hombre humilde, la humildad te prepara a tener un carácter que nos impulsa hacia la elevación. Por eso que dice la palabra de Dios en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Yo repito, estamos en el libro de Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. El pueblo caerá donde no hay dirección sabia. Si verdaderamente no entendemos como pueblo de Dios que la verdadera fe nos llevaría a ser humildes. Si no entendemos que la verdadera fe, cuando usted dice tengo fe, esta verdadera fe debería ayudarte a escuchar los consejos. Debería ayudarte porque la humildad te prepara a la elevación. Por eso que dice claramente Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A donde hay consejo hay seguridad. Cuando usted anda con personas verdaderamente que ellos también escuchan los consejos, tú serás en seguridad. La falta de escuchar los consejos de Dios conduce a la caída. Una caída muy catastrófica. Deja de soñar y cree. Es una trampa espiritual. Deja de soñar y creer es una trampa espiritual. Porque la fe nos lleva. Nuestro sueño es el que trabaja nuestro carácter. La fe nos lleva y nuestra fe es lo que trabaja nuestro carácter. Es más importante de saber lo que Dios quiere con nosotros. Nuestra fe debería ayudarnos a ser
más humildes. Una persona es humilde, tiene una buena preparación para su elevación. Cuando usted está humilde, Dios te eleva. Es lo que debería ayudarnos la fe. La fe no debería ayudarnos solamente para decir, Señor, quiero un carro, Señor, quiero una casa. No. Cuando usted tiene la fe, y con humildad, y con esta humildad, todas las puertas están abiertas. Todo lo que Dios tiene está en tu favor. La fe debería ayudarnos a ser humildes y ayudarnos también a escuchar. Tenemos fe, tú tienes fe, yo tengo fe, usted cree en Dios, yo también creo en Dios, yo espero en Dios. ¿Y qué? ¿Qué después? Si no entendemos que esta fe debería ayudarnos a ser humildes. Un abrazo a la distancia, qué bendición. Las personas que me están mirando por YouTube, amén, amén, amén. De personas que están mirando por Telegram, YouTube, Facebook, un abrazo a la distancia. Usted me va a decirme, pastor, lo que acaba de predicar, ¿dónde está escrito en las Biblias? Yo no vine a repetir lo que está dentro de las Biblias. Soy un profeta de este tiempo. Dios dice que te digo a ti que la fe debería ayudarnos a ser más humildes. La fe normalmente debe ayudarnos a ser no solamente más humildes, escuchar los consejos. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios fue destruido. Yo también recibo la bendición, porque son paquetes de bendición para nuestra vida. Y si nos referimos a las Biblias, en Proverbios 11:14 nos dice claramente, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ve decir que la falta de escuchar los consejos de Dios conduce a la caída. Algunos, yo perdí mi marido, yo perdí mi empresa, yo perdí mi negocio. Pastor, tenía mucho dinero, ya no tengo. Es por falta de escuchar. Por falta de escuchar. La falta de escuchar los consejos de Dios conduce a la caída. Una caída muy catastrófica. Dejar de soñar y creer es una trampa espiritual. Dejar de soñar. Una persona humilde tiene que soñar. Una persona humilde sueña que no, mañana voy a ser presidente de México. Y se prepara, escucha los consejos, estudie, tiene doctorado, vaya más allá del doctorado. Por eso que se dice claramente, porque la fe nos lleva, y nuestro sueño es el que trabaja nuestro carácter. Cuando usted sueña, te lleva a trabajar tu carácter. Hay de personas que soñaron ser presidente y terminaron ser presidente. Vamos a preguntar que mi pastor, ellos no son cristianos, pero también ellos tienen algo que usted debería imitar. Tú también tienes que soñar grande. No soñar que usted está vendiendo tomate en el mercado, no. No soñando que usted está en el mercado con las papas a la cabeza para vender, no. Sueña que eres diputado, presidente, para cambiar la atmósfera, para hablar de Cristo por medio del media.